están, gracias a todos por venir y los que están conectados a internet, gracias por estar. Este es un proyecto que ya empezamos hace algunos años con Juan Carlos y otros participantes, de tratar de entender mejor algunos debates que ocurrían en los nuevos medios de comunicación o redes sociales. En realidad, el proyecto surgió hace unos años. Un empresario que era miembro del Consejo de Administración de CIADE, me preguntó si podía hacer una investigación que relacionara, que tratara de entender de dónde salía la mentalidad del empresario argentino. Yo hasta ese momento estaba estudiando temas de historia económica, que era como me preguntaran que escribiera sobre, no sé, la realidad geográfica de la Luna. Y como siempre que uno medio lo violentan hacer un cambio en las investigaciones, la primera reacción es bastante negativa, y decir, bueno, yo no puedo hacer, no manejo los datos. Y bueno, después le traté de poner un poco de ganas y tratar de entender algo de lo que había en el imaginario de las personas que no estaba directamente encarnado en objetos físicos, como puede ser una producción, inclusive algunos simbólicos con un precio, sino realidades que estaban en la mente de las personas, como nuestra concepción de lo que debería ser una buena política económica, un buen modelo económico. Eso existe en la cabeza de todos nosotros, pero después se plasma en instituciones que a su vez marcan comportamiento. Entonces me dije, bueno, a ver cómo puedo medir, a mí me gustaba medir y todo, y encontré una fuente muy interesante, que algunos de ustedes ya lo saben, que se llama la Encuesta Mundial de Valores. Es una encuesta que se hace una vez cada 4 años para una gran parte de los países del mundo. Es una encuesta hecha, digamos, por esfuerzos privados, no públicos, que la hace GAO, donde encuestan a unas 1000 personas de cada país, pero con el mismo set de preguntas. Y entre esas preguntas, que hay muchas de religión, de política, de familia, no se nos ocurra, había 5 o 6 de economía que traducían cuál era el modelo de economía que tenía la gente. Por ejemplo, si valora la competencia, si cree que el Estado es el encargado de proveer los bienes para los individuos, si cree que el individuo, si cree que la iniciativa privada es más importante que la iniciativa pública en el mundo empresarial. Bueno, con ese material hice un primer esfuerzo de hacer una especie de mapa mundial de vidas económicas o mentalidad económica, y hice un primer índice bastante rudimentario, comparando países de América Latina con los países anglosajones. Bueno, eso tuvo un alcance relativamente menor, lo que publiqué acá en la revista Cultura Económica, pero de ahí surgió la idea de hacer un índice mundial. Y ahí me asocié con un econometrista húngaro, Pál Szigligeti, que estaba mirando ese mismo tipo de temas para Europa. Y terminamos haciendo el índice mundial de mentalidad económica, rankeando los países entre aquellos que eran más cercanos a una economía de mercado, en su cabeza, en su mentalidad, en el otro extremo, los países en que le daban al Estado un rol muy fuerte en la producción y la distribución de bienes. Y bueno, eso fue simplemente un ranking, fue muy interesante, porque después pudimos empezar a relacionar esta mentalidad con la calidad institucional medida por los índices que tenemos, con crecimiento económico. Y bueno, no es extraño que los países que, digamos, la mentalidad es más pro mercado tienden a ser los países con ingresos per cápita más altos, y también lo contrario, aunque no es la norma universal. Los países más pro mercado eran siempre los países anglo, los del norte de Europa, que son modelos económicos un poco distintos, porque el anglosajón es muy individualista,
creemos, y en el norte de Europa tiene un modelo muy pro mercado, pero más redistributivo. Entonces es interesante que esos dos se colocaban arriba en el... Y después, en el otro extremo, están todos los países más pro intervención gubernamental, y ahí está colocada, por ejemplo, Argentina, junto con países africanos y otros países, Rusia y Ucrania, casi le correspondía al mismo nivel que América. Entonces empezamos a hacer relaciones, salió un primer índice publicado en Canadá, y de alguna manera ese indicador me hizo volver a mi profesión de historia económica y decir, bueno, ¿qué es lo que genera la mentalidad pro mercado en el largo plazo, ya que hay bastante estabilidad en la nacional, en una nación, y qué es lo que parecería generar actitudes más intervencionistas? Bueno, yo no tuve éxito en contestar, pero tiendo a pensar que la respuesta está más bien probablemente en los sistemas agrarios primitivos, donde hay un pequeño productor independiente, agropecuario, muchas veces con tierra propia, cualquiera que es como pequeño empresario, de la base del sistema agrícola, tiende a haber producido una cultura pro mercado. En cambio, cuando hay sistemas feudales, esclavitud o de grandes haciendas o grandes estancias, tiende a generar actitudes más adversas al mercado. ¿Y por qué? Porque en estos sistemas normalmente había un tercero que decidía, tomaba la decisión económica y decidía sobre el bienestar que uno tiene. Bueno, esa fue mi explicación, y que yo todavía la estoy trabajando sin gran éxito. Bueno, cuando hicimos la segunda edición de este índice, con Paul Segleri de nuevo, nunca, el Atlas Network nos pidió agregar algún otro proyecto de investigación que tuviera que ver con estas cosas que pasan en la cabeza de la gente, y especialmente usando los nuevos medios de comunicación. Y allí se nos ocurrió un poco replicar el índice de mentalidad económica y tratar de aplicar las mismas categorías, que son las que va a aplicar Juan Carlos, a el debate económico en Twitter, cuyos datos son de fácil acceso. Y allí hicimos también un ranking de los influencers económicos más importantes, los clasificamos por su ideología, y ahora Juan Carlos le va a contar el resultado, que ya ahora ya es la segunda edición que hacemos de este índice. Bueno, independientemente del interés o no en esta investigación, a mí sí me marcó cuando yo llegué acá a la UCA y me pidió al rector crear un nuevo indicador económico distinto, que la facultad, que no fuera solo el observatorio, el que saliera en prensa, sino que tenemos un indicador distinto. Yo enseguida pensé en Twitter, yo no hubiera tenido capacidad de motorizarlo, pero vi lo que estaba haciendo Daniel muy en esta línea, y dije, este es el indicador que queremos crear, de incertidumbre económica, que también es algo que está en la cabeza de la gente, pero no se expresa directamente en instituciones, sino como una consecuencia o en realidades económicas. Así que siento que esta investigación me sirve hoy, también nos está abriendo todo este mundo de la red, y creo que poco a poco los economistas están prestando más y más atención. Solamente comentar, Juan Carlos, que es profesor de aquí, de otras universidades, que ha tomado la gran carga de este índice, de esta edición, por eso lo va a presentar. Después, un alumno mexicano de posgrado, David Gallego, que ya está ahí, hola David, decidió, para hacer su tesis de maestría, replicar el modelo para México. Por eso lo hemos invitado hoy a que nos cuente un poco qué vio él con nuestro índice de toda América, qué vio él en el caso mexicano. Así que le paso a Juan Carlos.
Bueno, gracias Carlos, gracias a todos por venir. Yo voy a preferir hablar parado, así que si podés después enfocar. La idea es hacerlo más conversado. Sí. Hola David, ¿cómo estás? Hola a todos los que están en su casa. Pásalo ya directamente. Perfecto. Bueno, el trabajo que les comentó Carlos, él me convocó, el reconocimiento de la idea de todo esto que hicimos es de Carlos, él me convocó para que colaborara con él, pero básicamente la idea de este proyecto se le ocurrió a él, no se me ocurrió a mí, simplemente colaboré con Carlos para desarrollar. Hubo, como les comentó Carlos, 2 ediciones de este proyecto, uno que hicimos durante 2019-20 y salió publicado en principios del 2021, ¿no? Y después de 2 años de haber hecho ese proyecto, nos pidieron que hiciéramos una actualización de los valores para ver qué había pasado con ese índice que habíamos construido. ¿De qué se trató este índice? Bien, como lo comentó Carlos, al principio no teníamos muy bien claro qué era lo que estábamos buscando o qué era lo que podíamos encontrar. Así que estuvimos testeando varias cosas. Lo que sí sabíamos era que queríamos hacer algo relacionado con las redes sociales. Y Carlos propuso el tema de Twitter. ¿Por qué Twitter? Bueno, porque básicamente lo que queríamos ver era dónde se producía la discusión económica. Si bien hay actores que participan de otras redes, de YouTube, Instagram, pero la discusión, la pelea, ¿sí?, se realiza en Twitter. Entonces, fue por eso que nos enfocamos principalmente en esta red social para buscar qué era lo que se estaba debatiendo. Esa fue, digamos, la causa por la cual seleccionamos esta red social en particular. Bien, una vez que ya teníamos la red social a la cual le íbamos a poner el foco, salimos a buscar a ver qué encontrábamos. No teníamos muy claro qué era lo que íbamos a encontrar, así que gracias a un colaborador de Carlos también, que hoy es director de la carrera de Leonel Barbagallo, que él estaba haciendo una maestría en sí, la ITELA. Él fue el que propuso usar un programa de Python para hacer análisis de Big Data y nos metimos en la API de Twitter para poder extraer datos en gran volumen. Y, bueno, ¿cómo iniciamos esta búsqueda? Dijimos, bueno, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando gente que discuta temas de economía. O sea, esa fue una primera definición. Queríamos hablar de temas económicos, los temas económicos que básicamente, Carlos adelantó, que explicaban la diferencia de mentalidad económica, cosa que después tuvimos que definir. Entonces, la primera consigna era temas de economía, para lo cual tuvimos que diseñar palabras clave. ¿Qué era lo que íbamos a buscar en la red social? Bueno, íbamos a buscar gente que hablara de determinados temas, para lo cual tuvimos que meter en el programa de Python palabras clave que nos llevaran a quienes hablaban de esos temas. Esa fue digamos, el primer paso. Con esa primera búsqueda que se dejó corriendo en la computadora varios días, una semana completa, recabamos un montón de información de todo tipo, porque nos llegaron de todo tipo. O sea, ¿quiénes hablan de ese tema? Los diarios, las empresas, no solo las personas. Entonces, cuando tuvimos un panorama de quiénes hablaban del tema la segunda selección fue decir, bueno, de todo este universo, ¿qué vamos a seleccionar?
y acordamos que lo que íbamos a seleccionar que eran personas físicas y después le pusimos, primero segregamos todo lo que no fuera persona física. Una vez que tuvimos la lista de todas las personas físicas, los empezamos a indagar uno por uno. Cuando teníamos el nombre, lo buscábamos en internet y buscábamos a ver a qué se dedicaba, si era político, si era empresario, si era docente, qué profesión tenía. Bien, eso nos dio un panorama bastante general y finalmente el número era muy grande y ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a acotar la población y la acotamos a economistas. Después voy a hacer una salvedad, que hubo un problema con un país que justo le tocó trabajarlo a Carlos, que fue Brasil. Brasil fue un caso muy particular en este análisis, porque en Brasil los que están en esta discusión, la mayoría no era economista, sino que era empresario. O sea, había una fuerte discusión de estos temas y no encontrábamos economistas, nosotros queríamos economistas. En el resto de los países, salvo en Brasil, todos son economistas, los que incluimos en el índice. ¿Sí? O sea que en una segunda selección dijimos, bueno, de todas las personas físicas que encontramos, dejamos nada más que economistas. Esto porque después hemos recibido algunos comentarios respecto de que había otras personas en esos países que tenían más seguidores que los que nosotros habíamos incluido. Muchas de las causas nosotros los detectamos también, pero los excluimos porque, si bien muchos eran economistas, hablaban de temas que no eran de economía. ¿Sí? O sea, temas de empresa o temas de otros temas en los cuales ellos se habían especializado, pero no estaban en la discusión de esto de mercado o Estado. Entonces, esa fue también una selección que dejó afuera a mucha gente que por ahí, si uno lo busca, tienen muchos más seguidores que algunos que están incluidos aquí. Entonces, esto para aclarar básicamente cuál fue la base de datos en la que nosotros nos focalizamos. Bien, cuando les digo esto, nosotros obtuvimos una base de datos de economistas de todo el mundo y segregamos. Después el tema era, bueno, ¿de dónde? Hubo que seleccionar. Bueno, Carlos tenía medio una consigna ya impuesta, que era Latinoamérica. Entonces ya todo lo que no era Latinoamérica que también quedó afuera. ¿Sí? Y después dijeron, bueno, Latinoamérica, España, tiene mucha relación, y era además una forma de decir, testeamos a alguien que no sea Latinoamérica para ver cómo estamos, o sea, a ver si estamos haciendo un submundo muy distinto del resto o es parecido. ¿Sí? Y después, una segunda inclusión, la tercera inclusión, tuvo que ver con Estados Unidos. Estados Unidos claramente no es Latinoamérica, pero dijimos, bueno, estamos en América, testeemos también el continente y bueno, ahí surgió la idea de incluir en este ranking Estados Unidos. Entonces tenemos Latinoamérica por un lado, ahora vamos a ver Latinoamérica, Estados Unidos y España como testigos de cómo andamos con respecto a otros países. Bien, cuando nos concentramos en Latinoamérica, empezamos a ver, bueno, quiénes estaban en Latinoamérica y vimos que no todos los países de Latinoamérica tenían un volumen de conversación, de discusión en la red social que era interesante. Entonces, dijimos, bueno, para darle un cierto nivel a esto, hagamos un corte en una cierta cantidad de seguidores, como para decir, nos vamos a poner a alguien que tiene 4 seguidores. Entonces, empezamos a levantar la vara con la cantidad de seguidores para seleccionar quiénes quedaban. Y eso fue lo que finalmente hizo que quedaran 5 países como países con economistas que tenían muchos seguidores y eran relevantes en la discusión. Y esos países fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. ¿Sí? ¿Por qué es el corte? Ya les digo, el corte fue porque primero seleccionamos economistas y dentro de los economistas tenían que tener cierto volumen de seguidores
que los hiciera importantes. ¿Sí? Y cuando dijimos, bueno, menos de esto no, bueno, quedaron afuera un montón de países que eran irrelevantes en términos de volumen, de impacto, etcétera, etcétera. Bueno, yo tenía que una presentación preparada, pero básicamente esto es lo que comentó Carlos, quien fue el que nos encargó esta investigación y quienes lo realizaron. Bueno, yo actué como coordinador, después está Roberto Salinas, Carlos Newland y Juan Pablo Rociero, mi hijo, que es el experto en Python, que es el que hizo todos los programas para las búsquedas en las API, etc. Juan Carlos, quisiera comentar que en esta segunda edición ya lo hicimos en el marco del Centro de Emerging Economy Empresarial de la UNA. Sí. No había sido... Sí, la primera fue solo el Atlas Network y en esta se incorporó. Lo segundo, para que pudieran mirar, las dos veces anterior, el Centro de Desarrollo de Johns Hopkins publicado como documento de trabajo. Hace unas pocas semanas se publicó en la semana. La edición completa de este trabajo en la web de Johns Hopkins. Y hay una confusión ahí porque la gente cree que es un informe de Johns Hopkins y no de... Sí, en muchos diarios que han tomado esto a partir de que lo publicó la universidad, lo han tomado y lo toman como que es una publicación, un trabajo hecho por la Johns Hopkins. Lo que tuvo, que también creo que nos sorprendió a todos, fue el impacto que tuvo esto en los medios. Esto lo replicaron muchos diarios y revistas, no solo locales, sino, bueno, básicamente impulsados por los que estaban nombrados en el índice, ¿no? En Estados Unidos, en Colombia, repercutió mucho, en Chile, en Brasil me comentaste el otro día que salió algo muy chiquito, en España, ¿sí? Así que bueno, esto lo voy a pasar de largo. Bueno, lo que había mencionado Carlos, que era cómo habíamos definido, porque una de las cosas era identificar dentro de este número de influencers de cada país. Otra de las cosas que todavía no había comentado era que dentro de cada país, de esos 5 países latinoamericanos, más España, más Estados Unidos, dijimos, bueno, ¿cuántos ponemos de cada país? Bueno, la idea fue poner 10. Entonces tomamos los 10 principales que nos habían quedado en la lista, en la búsqueda en cada país. Y así armamos un ranking de los 10 más importantes de cada país. ¿Sí? Bien, dentro de esos 10, ¿cuál fue el trabajo? Bueno, ya sabíamos que eran economistas, salvo Brasil, sabíamos que eran los 10 con mayor número de seguidores dentro de cada país. Ahora teníamos que, para completar el trabajo, decir, bueno, ¿cuál es la mentalidad económica de cada uno de ellos? Acá ya dejó de ser un trabajo mecánico o ayudado por la computación y fue un trabajo estrictamente manual. O sea, uno por uno tuvimos que leer, esto no quiere decir que no se pueda computarizar este trabajo, pero digamos, fue un trabajo realmente hecho manualmente. Nosotros revisamos de cada uno de los 70, 7 países por 10, de los 70 revisamos su cuenta de Twitter para atrás y analizamos los últimos 100 tweets de cada uno de ellos. De los últimos 100 tweets de cada uno de ellos, tweet por tweet lo catalogamos en alguna de estas categorías. En realidad, primero, leímos todo, armamos de qué hablaban en términos económicos, de todo lo que hablaban, dijimos, bueno, vamos a identificar 5 temas pro mercado y 5 temas pro Estado. Y vamos a ver después de qué habla cada uno. Los 5 temas pro mercado son estos. ¿De dónde salieron? Como les dije, salieron de lo que ellos hablaban, no los inventamos nosotros. Primero leímos de qué hablaban y después dijimos, bueno, hicimos la lista de lo que hablaban y después más o menos lo redondeamos, pero básicamente salió de la discusión de ese momento. Cosa que puede cambiar con la época. Bien, entonces, ¿cuáles eran los cinco argumentos pro mercado que encontramos?
Primero, disminución del tamaño del Estado, su ineficiencia, la reducción del gasto público, la reducción del déficit fiscal, la reducción del empleo público, la reducción de impuestos. Estaban en contra de la regulación en general, hacían una crítica a la izquierda, al socialismo, al populismo en general y latinoamericano en particular. Estaban a favor de liberar el comercio internacional y en contra de todo lo que tuviera que ver con la inflación o la emisión. ¿Sí? Esto es lo que definía a los que nosotros pusimos como mentalidad pro mercado. Después, los que estaban en el otro lado, pro Estado, crítica a la desigualdad, a favor de la redistribución del ingreso, la mejora en los pagos a jubilados y pensionados, aumento de los planes sociales, a favor de restringir o limitar el comercio internacional, crítica a las políticas neoliberales y al capitalismo, a favor de la regulación económica, la intervención estatal, en contra del libre mercado. O sea, estas son palabras clave que encontramos repetidamente. A favor de un mayor tamaño del Estado, aumento de subsidios, de planes sociales, empleo público, gasto público, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto básicamente fue lo que los definió. Bien, una vez que definimos esto, armamos una tabla con estos 10 temas, y ahí vino la tarea manual de leer 100 tweets por lo menos de cada uno de ellos. Y uno por uno de los 100 lo íbamos catalogando en alguno de estos 10. O sea, nosotros no adoptamos un prejuicio sobre la orientación económica de ninguno de los influencers que analizamos. Simplemente dijimos, bueno, vamos a leer 100 tweets y vamos a marcar en la tabla cómo dan. Una vez que hicimos esto, teníamos 100 datos aproximadamente de cada uno, lo tabulamos y sacamos los porcentajes. Y para definirlo de un lado o del otro, o sea, pro mercado o pro Estado, adoptamos el siguiente criterio. 2/3, si superaba 2/3, aquel que tenía el 66,76% o más de los 5 primeros, lo catalogábamos como pro mercado. El que tenía 66% más pro Estado era pro Estado. Y el que no entraba en ninguno de esos dos lo pusimos como de centro. De centro quedaron, para que sea una idea, muy pocos quedaron de centro. O sea, cuando nosotros empezamos a marcar las cruces, quedaba perfectamente definido si era pro mercado o pro Estado, al menos en nuestra tabla, por los temas de los que hablamos. O sea que no hubo grandes problemas para incluirlo en un lado o en el otro. Sí. Sí, eso fue bastante sorprendente, porque uno tiende a pensar, o por lo menos el economista que está en Twitter, tiende a ser muy extremo. Que quizás nosotros estamos acostumbrados a debates académicos, más mesurados, más tirados. Esto no pasa en Twitter, no pasa con Krugman, que es mucho más violento de sus posiciones en Twitter que podemos sacar de los libros. Era muy interesante porque muestra que en el fondo Twitter es más bien un conjunto de tribus ideológicas y quizás con un poco de debate. La segunda cosa que encontramos, que vale mencionar, es que en general los tuiteros grandes tienden a ser hombres, casi no mujeres. Estoy hablando sobre varios artículos en Twitter que lo miraban desde el punto de vista feminista, y hombres maduros, la media de 59, 60 años, 59 de edad promedio. Esto no es algo que ha dominado y los tuiteros tipo Krugman o millones y millones de seguidores, no está dominado para nada por los jóvenes. La nueva generación joven no está acá. Están los hombres, generalmente economistas, muchos vinculados a universidades mayores. Sí, sí, bueno, haciendo referencia a esto que está diciendo Carlos, para que se den una idea, el promedio de los 70 influencers más importantes, el promedio de edad es 59 años. El país que tiene los más jóvenes es Argentina, junto con Brasil, que tiene, el promedio está en 52. Y el que tiene los influencers más viejos
es Estados Unidos con un promedio de 62. ¿Sí? Así que bueno, eso muestra el perfil de estos influencers. Como dice Carlos, no está la discusión en gente relativamente joven, sino que más bien gente con unos cuantos años. Bueno, una vez que hicimos esto, que los catalogamos en función de su perfil o identidad económica, armamos dos rankings, ¿sí? Un primer ranking de 70, obviamente de todos, un ranking de los 70 donde los ordenamos, ya no por país, sino que los ordenamos por cantidad de seguidores. Entonces, tenemos dos rankings, uno que es por seguidores. En la primera edición salió solo así, salió un ranking general por cantidad de seguidores donde los ordenamos. Esto que ustedes están viendo acá no es el del primer índice, sino que es el de la revisión, de esta segunda medición, donde acá solo tomamos los 10 primeros de ese ranking. Sí, creo que muchos de estos son políticos, y muchos políticos tienen seguidores falsos, no son seguidores reales. ¿Cómo manejan eso, no? Porque están hechos nada más que para, digamos, expandir su mensaje y dar la idea de que tienen más seguidores de lo que realmente son, que tienen, ¿no? Bien, ¿Se puede corregir eso? ¿Se puede analizar? Ahora, nosotros hicimos dos rankings. Sí. Uno es de seguidores. Es muy difícil segregar, o sea, requeriría un trabajo adicional por ahí. Acá no lo hicimos. Nosotros tomamos la cuenta oficial de esta persona. Sí, es cierto lo que vos dijiste, que hay muchos, sobre todo en la Argentina, hay muchos que son políticos, pero la condición no era de político. Nosotros no tomamos ninguno que fuera exclusivamente político. No, el rol ese que... Claro, la condición era que fuera economista. Si además resultó político, bueno, eso lo vemos sobre todo con Petro. Petro en Colombia, que ustedes acá lo ven, bueno, fíjense la diferencia en... Generalmente cuando están comprados o pagan para tener seguidores, te das cuenta por el nivel de engagement, por los likes, por la cantidad de Por eso, digamos, si hay alguna forma de... Sí, simplemente comentar que hubo mucho debate. Estamos en Estados Unidos con Petro, esta vez salió primero, pero la otra vez salió segundo. Era Krugman primero y Petro segundo. Nos decían, no, Petro es político, pero no. Pero nosotros dijimos, el criterio es, miramos sus tweets. Y Petro, el 90% de sus tweets son debates sobre temas, no sé hoy, pero sí en la primera edición. Eran temas económicos, no, estaba bien presente y seguía la misma. Y nos querían hacer que lo sacáramos. Yo no sé, quizás ideológicamente, porque no era, pero no, lo dejamos. Y en esta edición, pero igual se da Hanke, que es el único liberal en Estados Unidos, por ejemplo, después de la pandemia subió mucho y él claramente lo político que supera los otros. O sea, puede haber un factor político, pero no contrarresta la atracción del no, que es que a alguien le gusta las ideas y lo repite, ¿no? Ahora pasa eso. Claro, fíjense que en términos de seguidores, acá tenemos, primero hay dos grandes que corren solos por la cantidad de seguidores, que son Petro y Krugman. Después tenemos los que lo siguen, pero ya, fíjense, la diferencia es muy importante, son 4, ¿sí? Y después, bueno, tenemos los que están un poquitito más abajo. Pero básicamente, eso es para que se den una idea del nivel donde están en términos de seguidores. Hicimos en esta segunda edición, como ya teníamos la medición anterior, hicimos una nueva. En esta segunda edición lo que hicimos fue medir cómo habían variado en términos porcentuales, tanto en seguidores como en impacto, que ahora vamos a explicar que es el segundo ranking, que tuvimos que armar un algoritmo de impacto. O sea, ¿qué queremos decir con impacto? Sí. ¿Hicieron algún cruce con el tamaño de la población del país?
Sí. En el siguiente índice, que es por impacto, lo ponderamos por población. Porque no es lo mismo. Claro, Brasil será. Brasil, sí. El segundo índice tiene que ver con, está ponderado por población. Bueno, con respecto a los seguidores, como les decía, lo que hicimos, y también lo hicimos con el otro ranking, es calcular cómo habían evolucionado, cómo habían variado en términos de seguidores, y hicimos el análisis no solo individual, sino en términos también de ideología. O sea, quién había crecido más, quién había crecido menos. En términos de seguidores, y las diferencias no, o sea, cuando uno miraba los porcentajes, en términos de seguidores, entre una medición y la otra no hubo gran variación. ¿Sí? Sí, luego, bueno, acá tienen el top 10 por país, ¿sí? Para que se den una idea, dentro del top 10 de seguidores, ¿sí? La Argentina metió 4, tenemos 4. Tendría que 7 minutos más, Carlos. Sí, sí, sí. Perdón. Volvemos para atrás. Ahí. Top 10 por país. Bueno, fíjense. Por número de seguidores tenemos 4 argentinos, 2 brasileños, 2 colombianos, un norteamericano y un español. Bien, el segundo índice. Ahí está. Ranking por impacto. Bien, el segundo índice fue el índice de impacto. ¿Qué es el índice de impacto? Bueno, esto dijimos, bueno, no midamos nada más que seguidores, midamos qué impacto tienen en la sociedad. Entonces, ahí armamos un algoritmo que ya no es solamente de seguidores, sino que tiene en cuenta precisamente los retweets y los likes. O sea, cuál es la interacción de cada uno de ellos entre sus seguidores y qué impacto tienen, qué devolución tienen de sus seguidores. Entonces acá encontramos que, por ejemplo, gente que tenía muchos seguidores tenía poco impacto. Porque si bien tenía muchos seguidores, escribía diariamente pocos tweets y nadie le contestaba. Y viceversa. Tenés casos como, por ejemplo, Adorni en la Argentina, que está rankeado en términos de seguidores en el puesto 20 y pico, y por el impacto de sus tweets y de sus likes y sus retweets, salta el número, acá lo tenés, 5. ¿Sí? O sea, de 23 por seguidores pasa a quinto en impacto, precisamente por esa interacción que tiene con el resto. Sí, una consulta. ¿Todo esto lo recolectaron en una semana? ¿Toda esta información? No, un mes más o menos. O sea, un mes de... O sea, momento. La primera vez fue así. La primera vez fue así. O sea, la primera vez corrimos sobre la API de Twitter con un programa para buscar palabras clave para identificar quiénes eran los influencers. ¿Sí? Bien, una vez que los encontramos, hicimos ese trabajo que yo te dije de identificar su posicionamiento económico en base a lo que escribían. Claro, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Durante cuánto tiempo? No, por los retweets. Claro, el tema de impacto, digo, si eso varía o no en el tiempo. Sí, obviamente. Podría hacerse un chequeo con usted, tomando diferentes, no sé, la primera semana de cada mes. Sí, es muy variable respecto del momento en que hicimos la medición. Porque a lo mejor los encontraste en un momento de una fuerte discusión y por ahí a la semana siguiente nadie escribe nada. Y otra cosa que me llama mucho la atención, no sé si lo entendí bien o no, pero Argentina tiene 4 de los que tienen más seguidores, comparado con el gráfico que tenía de los países. Dentro del ranking de los 10. El mundial de los votos. Eso es Eso es muy raro. acá lo tenemos. Expert, Milei, Praticare, Expert, Milei. O sea que tenés 3 políticos, por eso, para mí que estamos muy influenciados por el hecho de que comparás con un economista como Adorni, que da su opinión con respecto a uno que tiene un aparato atrás,
y posiblemente un montón de cuentas fantasmas que están retuiteando permanentemente lo que dicen, nada más que para para inflar un poco la imagen, ¿no? Se le preguntaré lo más, ¿no? Él dice que hizo la tarea y cumplió que día a día ¿Estamos hablando de eso? Esa es mi pelea. Pero vos crees, sinceramente, que hay un impacto enorme en Twitter comparado con Adorni. Sí, pero Por más trolls que tiene, o lo que fuera. Tiene impacto fuerte. debe tener seguramente, pero está influenciado por eso, ¿no? Cuando entran en la política empiezan a decir algo de Pero no hay todo la inflación del otro. Si vos pagás para hacer publicidad. Pero Krugman no debe estar inflado, evidentemente, porque no pero quiere seguidores para. Es que eso es realmente muy raro. Argentina, ¿cuánto es? 4 y Pero la Argentina está muy politizada. Ese es el tema, muy. Y es de los países que más tienen presencia en medios, en redes sociales. La difusión de Argentina supera en mucho a otros países. O sea, la actividad en redes sociales de la Argentina supera en mucho a, por ejemplo, países vecinos. Muy alta. Sí, muy ¿Se alto. puede contrastar eso con algún otro estudio que haya hecho lo mismo, pero tal vez con otro outcome? Es que no hay otro parecido a esto. No hay, digamos, en este estilo. Pero bueno, esto fue un primer proyecto. También nos va a correr para hacer las cosas mejor. Obviamente que se puede hacer otro para que. Aunque esa duda podría aplicarse también a la ciencia. Si hay gobierno que está financiando para generar, significaría que realmente estamos preocupados con el país. Bueno, lo que siempre, una charla que hemos tenido con Daniel desde el principio, ¿no? De la posibilidad de manipular el índice, sería que significaría que son demasiado. Viste, muy buenos, ¿no? Dejamos la tendencia. Terminamos porque tenemos crisis y hay que dejarlo. Dale. Bueno, entonces, fíjense, por impacto, por seguidores teníamos 4 argentinos en el top 10. Por impacto tenemos 3. ¿Sí? Tenemos a Milei, a Esper y a Adorni, que sería la contrarrespuesta a lo tuyo. Adorni no es político y sin embargo es, dentro de los argentinos, el que más impacto tiene. Y no debe tener un aparato político atrás. Por ahora, si quieres, no, bueno, por ahora parece tira a doble y no sé quién de compañía fórmula. Bien, por impacto, fíjense, tenemos 3 argentinos, 3 brasileños, 2 colombianos, un norteamericano y un español, que son siempre lo mismo, ¿no? Garzón y Krugman. Simplemente les comento hoy Pagni, sus análisis de Odisea, hablaba de Brasil. Una cosa que dijo en el tiempo es comparó a Lula con Bolsonaro en Twitter, en Facebook, y él hablaba como Bolsonaro tiene el doble de esfuerzo y doble de seguidores en redes sociales que Lula, que no podría explicar algo de lo que pasó ayer, descuidado a Lula, ¿no? La presencia en redes. Bien, acá rápidamente, para terminar, nosotros hicimos esto, en esta segunda edición, hicimos un análisis focalizado en cada país. Y entonces hicimos, bueno, cómo estaba Argentina, cómo estaba España, cómo estaba Estados Unidos, y presentando las estadísticas de cada uno de los países. Acá yo le puse Argentina nada más, para que vean cuál es la situación, al menos desde nuestro punto de vista. Lo tenemos a Lustó, a Milei, a Esper, a Pratgay, a Berkovich, a Adorni, a Martín Tetaz, a Kachanowski, a Martín Guzmán, que Martín Guzmán en la medición anterior estaba, eso sí, puede ser un efecto político, pero también puede ser un efecto real, de que como salió, ¿sí? Pegó una caída entre la medición anterior y esta, una caída bajó como 4 puntos. ¿Sí? Guzmán y finalmente Melconian entró, no hay muchos datos comparativos, o sea, no tenemos en este trabajo datos comparativos, porque entró en esta medición porque salió redrado. O sea, por cantidad de seguidores salió redrado, lo superó Melconian y por eso está por primera vez Melconian, en la edición anterior estaba Martín Redrado. ¿Sí? Bueno, y para finalizar, esto es ranking por impacto. Fíjense, por impacto, en la Argentina lo tenemos primero a Adorni y segundo a Milei. ¿Sí? Bien, para terminar, ¿cuáles son las conclusiones, los hallazgos que encontramos? Bueno,
acá tenemos una lista de cuáles son los principales, bueno, los países que analizamos, ¿sí? Y que esto fue una continuación del trabajo previo que hicimos ya en el año 2020. Los 10 principales están ahí, pero ya se los mostré, no los voy a volver a repetir, y en términos de impacto también lo mismo, ¿sí? Los que convalidan su liderazgo, acá hice una comparación de quienes estuvieron simultáneamente en el top 10 de seguidores y top 10 de impacto. Fíjense, de nuevo, tenemos a Expert y a Milei, que están simultáneamente en los dos rankings, después bueno, están Petro, Constantino, Brasil, Garzón, ¿sí? Esos son los que están simultáneamente en los dos top 10. Con respecto a la orientación económica, ¿cómo se distribuyen los influencers? Fíjense, con respecto al promercado tenemos el 65%, 5% del centro y 3% pro Estado. Acá no está la estadística, pero si bien esto es en términos numéricos, no, 5, 30. 65 más 5 más 6. ¿Sí? Bien, si no, por ahí dije 3 cosas. Bueno, no, lo que decía es que esto es en términos de cantidad total de influencers. Ahora, cuando analizamos la cantidad de seguidores de estos mismos influencers, la cosa se revierte. Vemos que los pro Estado tienen más seguidores que los pro mercado. O sea, hay muchos, digamos, liberales, hay mucha más cantidad de influencers liberales, pero totalizan menos seguidores. Sí, a Krugman lo sigue un montón de gente. ¿Cómo? A Krugman lo sigue un montón de gente. Bien, desde la última medición, fíjense lo que pasó, esto es en 2 años, los influencers pro mercado subieron 33%, los pro Estado solo un 12%. ¿Sí? Bueno, y acá una característica, alguien preguntaba por ahí, bueno, básicamente esto también con una programación en Python pudimos se saca el promedio de la totalidad de más o menos cuántos tweets emiten por día. Esto es un promedio de los 70, ¿no? O sea, no es representativo de ninguno, pero aparte de una idea. 9 tweets por día, cada uno de ellos recibe aproximadamente 1.250 likes y 222 retweets. Bien, lo que ya mencionó Carlos, que la mayoría son varones, hay solo 5 mujeres en los 70 del ranking, ¿sí? Y a nivel nacional, Estados Unidos y Colombia, fíjense también lo que lo mencionó Carlos, están dominados por influencers a favor de la intervención estatal, pese a que, en el estudio que había hecho Carlos, Estados Unidos y Colombia son los países que tienen una mentalidad económica más a favor del capitalismo y el promercado. Y lo opuesto ocurre en el resto de los países. O sea, los países más latinoamericanos, que tienen en general, en el promedio de su población, una mentalidad económica más pro-Estado, son aquellos que muestran mayor cantidad de influencers pro-mercado. Bueno, los rankings acá son útiles porque nos permiten identificar el peso o el impacto que pueden llegar a tener estos influencers dentro de la opinión pública. Bueno, y finalmente, acá esta correlación que encontramos, que acabo de mencionar, es que esto es sujeto a una futura investigación, de que existiría una correlación inversa entre la mentalidad económica de un país y la cantidad de influencers del signo contrario. ¿Sí? Esto lo hemos notado en la primera y en la segunda. No hemos hecho un trabajo específico para determinar esto, pero es lo que se ve. Bien, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Lo pasamos. Bien, cierro acá, dejo de compartir. Bien, David, todo tuyo la presentación. Bueno, muchas gracias y saludos allá a Carlos Newland, a Juan Carlos. Gracias por la oportunidad de permitirme estar en esta mañana con ustedes, ya tarde allá. Yo estuve viviendo 3 años en Argentina, entonces pude identificar cuando estaba elaborando mi tesis de maestría, cómo hay diferencias bastante marcadas entre la discusión política que se da allá. De hecho, mi pareja trabajaba en el municipio, bueno, me tocó
ver cómo trabajaban en el tema de las elecciones para gobernadores que fueron recientemente, bueno, ya ni tan reciente, pero me di cuenta lo contrastante que puede llegar a ser, digamos, la discusión política tanto en Argentina como en México, ¿no? Por el aspecto de nuestra cultura, de nuestra forma de relacionarnos, de percibir o discutir la política. Pero en este rato que me queda, me gustaría compartirles algunos hallazgos que descubrí que probablemente pudiesen ayudar a entender o quizás analizar cuál es el impacto que están teniendo los influencers. En este caso, yo les voy a presentar en México, pero cómo podría aplicarse esto al caso a la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar muy brevemente. En el caso de la tesis que elaboré de posgrado, como bien comentó Carlos al inicio, bueno, le puse de influencers económicos, le cambié un poco el concepto de economistas 2.0, porque si vemos la evolución del Internet, de hecho ahora estamos en la parte de la web 4.0 por el tema de blockchain, el desarrollo de sistemas, digamos, descentralizados de información, pero bueno, nosotros nos mantuvimos en la parte 2.0, ¿no? Que es la segunda revolución que hubo en el tema computacional. Em, Muy similar a lo que acaba de comentar Juan Carlos, los influencers que vemos en el caso mexicano, la mayoría, o sea, el 90% son hombres, solamente contamos con una mujer y la mayoría tienen alrededor de 60 años, son personas que estudiaron en universidades en Estados Unidos principalmente, en el Reino Unido, en menor grado en Europa, pero todos tienen perfiles, como se les conoce acá, tecnocráticos, ¿no? Bastante con posgrados en el extranjero e incluso universidades privadas dentro del país. Además, algo que me pareció bastante relevante es que en el caso mexicano, el 50% de las diputadas en el Congreso son mujeres, ¿no? Y 9 de las 32 provincias que tenemos acá también son gobernadas por mujeres. Y sin embargo, vemos la poca participación o sí, la participación de mujeres en este caso en temas económicos. Porque si bien hay bastantes, y vi otros influencers también que participan en medios de comunicación que son muy reconocidas, no se enfocan a temas económicos, sino más bien, al menos en el caso mexicano, en temas de política, temas de derechos humanos, cuestiones ya saben, de equidad de género, de educación, pero en economía solamente en este caso tenemos bueno, una representante, ¿no? Algo curioso de estos influencers, en el caso mexicano, es que todos participan en medios de comunicación tradicionales desde hace varias décadas. Es decir, la mayoría de ellos son columnistas en los principales diarios del país, participan en programas de Televisa, TV Azteca, que son dos de las principales cadenas de televisión que tenemos, y constantemente se encuentran en la discusión pública en medios tradicionales de comunicación. De ahí pareciera ser que gracias a eso, el reconocimiento que han tenido a lo largo de las últimas décadas, al menos 2 décadas, les ha permitido de alguna manera ir acercándose a un nuevo público a través de Twitter. Y algo curioso que está ocurriendo es que están transitando también a nuevos medios de comunicación como TikTok, ¿no? Muchos de ellos están tratando o se nota, digamos, en las publicaciones que ellos están haciendo, que están intentando transitar a un público todavía más joven, ¿no? Que en este caso, bueno, estamos hablando de TikTok que llega aproximadamente a gente de 13 a 16 años. Como otro dato curioso es que ellos hablan de una diversidad de temas pese a su formación económica. Digamos, usan mucho lo de los hashtags para poder comunicarse en sus tweets. Eh, Se especializan en la difusión de noticias en México, pero también en el área de Norteamérica. Es muy raro encontrar en el caso de estos influencers que hablen de otros países que no sean México, Estados Unidos o Canadá. Están muy enfocados a la región Norteamérica por el Telecán. Y, y algo que me encantó es que, bueno, a pesar de que todos tienen una formación excepcional, y es muy relevante eso, su lenguaje es súper coloquial, ¿no? Hablan con mucho mexicanismo, usan muchas palabras eh, que yo creo que a veces si se viera desde un punto de vista desde el extranjero no se entendería mucho lo que hablan, pero hablan lo más coloquial posible, ¿no? Lo cual claramente ha ayudado a que tengan un mayor o tengan comunidades en Twitter todavía más amplias.
Además, salvo el caso de Gerardo Esquivel, que es y él es subgobernador del Banco Central de México, la mayoría pues se encuentran trabajando tanto en medios de comunicación como les comenté, pero también en universidades. La mayoría son académicos en universidades privadas y son muy críticos, ¿no? A las posturas del gobierno, la mayoría. El gobierno actual en nuestro país es algo raro de explicar. En teoría, el partido es de izquierda, aunque de repente las decisiones que toma no sé si se podrían considerar como de izquierda, pero lo que sí los caracteriza a estos influencers es que son muy críticos al oficialismo. Tienen mucha interacción con su comunidad, participan constantemente platicando con las personas que les comentan, respondiendo otros tweets, retuiteando comentarios que les hacen. Y además, bueno, son muy estrictos, ¿no? En la información que comparten. Es decir, buscan generalmente fuentes oficiales para dar a conocer cualquier punto de vista que comentan. Es muy raro que utilicen incluso, salvo sus propias columnas o sus propios medios de comunicación en los que participan, generalmente ellos comparten mucha información que publica el mismo gobierno y con base en ello hacen las críticas. Bueno, los alineé de hecho de acuerdo al impacto que tienen o al número de seguidores, en este caso particularmente. Se cuenta en miles, teniendo a la gente incluso mayor, que ya han tenido ya muchos años trabajando en gobierno, como les digo, en medios de comunicación, eh, y también a los académicos, que podría ponerlos más de este lado, que son, bueno, influencers que se encuentran muy metidos en la academia, teniendo menos seguidores. Sin embargo, cuando vemos el impacto, algo que me pareció curioso, no sé cómo sucede en otros países, pero en el caso mexicano es que los perfiles que son más moderados en México son los que más impacto tienen. Por eso les digo que la cuestión cultural creo que afecta bastante en este aspecto. En el caso mexicano no les gusta a la gente que es muy radical o pareciera, da la impresión por el impacto que tienen, que no les agradan posicionamientos muy radicales ni muy, mm, sí, esa sería la palabra, sino aquellos que son más moderados son como los que han tenido un mayor impacto en la discusión, especialmente en Twitter. Perdonen si escuchan perros ahí ladrándolo de fondo. Sacaron a pasear un perrito. Bueno, la discusión o los temas que están discutiendo, principalmente, en el caso mexicano, pues, o sea, si vemos cuáles son las temáticas que más han abordado, tienen que ver con personas que son más pro mercado. Les decía, salvo el caso del subgobernador del Banco de México, que antes de serlo incluso él fue el encargado de traducir el último libro de Piketty al español, pero cuando se volvió parte digamos, como funcionario público, moderó bastante sus comentarios, su forma de hablar. Entonces la mayoría son muy pro mercado, están muy a favor de limitar el gasto público, en contra de regulaciones, son muy críticos del populismo, de la izquierda, y están muy a favor de la liberalización del comercio. Y además, muy críticos también a la política monetaria expansiva, especialmente ahora que estamos bueno, para México son altos índices de inflación, hablamos de un 9%. Yo sé que en la Argentina eso no se vería como tanto, pero acá es algo escandaloso estar al 9%, ¿no? Porque por décadas estuvimos casi al 3% de inflación. Entonces, eso ha hecho que este tema se ha vuelto tan importante en los últimos meses. Aquí está el porcentaje de críticas que tienen al oficialismo, como pueden darse cuenta, pues en la mayoría de los casos son muy críticos, ¿no? Es decir, bueno, quiero aclarar este punto, son críticos a las decisiones del oficialismo, pero el cómo critican es, como les dije hace un momento, el impacto o genera determinado impacto, porque si son críticos, pero de alguna manera matizan sus opiniones o dan propuestas, tienen un mensaje propositivo, tienen un mayor impacto. En cambio, aquellos que solamente se mantienen en la crítica, que es un caso muy específico, Luis Pasos, lamentablemente no tienen tanto impacto en la comunidad de Twitter, ¿no? En la investigación que hice, y esto ya es como casi para ir cerrando, esto es muy abuelo de pájaro, pero algo curioso es que la opinión pública mexicana en general está, si ustedes ven cómo consideran ellos la situación económica del país, pues si bien hay una buena cantidad de personas que la consideran buena, muy buena, aproximadamente el 31%,
son muchos más los que están en contra o están, la evalúan como muy mala las condiciones económicas que estamos viviendo hoy por hoy. Incluso ustedes si preguntan a personas que están a favor del gobierno, que son pro Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente, vemos que si bien un gran porcentaje considera que la situación económica está bien, es más el porcentaje de personas que la evalúan como que va mal la situación económica, ¿no? Y ni se diga en el caso de quienes desaprueban al presidente, ¿no? Es curioso que a pesar de que lo desaprueban, consideran un porcentaje importante que es buena la situación, pero son más los que consideran que es mala. ¿Por qué pongo estas estadísticas? Porque si ustedes, en México anualmente se hace una encuesta que se llama Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor. Esta es hecha por el Banco Central de México y el Instituto de Geografía y Estadística de nuestro país. Básicamente lo que nos ayuda a ver esta encuesta es cuál es la percepción en general de la población de los aspectos económicos que suceden, cómo perciben su condición económica dentro de sus hogares y la situación a nivel, digamos, macro, ¿no? A nivel país. Y lo que hemos visto es que, bueno, ha tenido caídas muy fuertes, especialmente en el año 2020, pero actualmente en 2022, esta fue la última, la de agosto, muestra que la confianza del consumidor va en caída total. Por lo cual, las personas, lo que se puede deducir de esto, es que están teniendo percepciones sobre la economía del país muy negativas. Esto tendrá que ver, y es algo que ya no, la investigación que realicé no logra determinar, pero de alguna manera el impacto o lo que se está transmitiendo en medios de comunicación tradicionales y en especial en Twitter, pareciese que de alguna manera sí está impactando en la percepción que tiene el ciudadano común en cuanto a qué está ocurriendo en la economía de México. Sin embargo, hay una disociación que no se logra, digamos, visualizar o entender dentro de la investigación, que a pesar de ello, de la que las personas están conscientes que le está yendo muy mal en cuestiones económicas al país, Andrés Manuel López Obrador, que son las siglas del actual presidente, tiene mayor popularidad que la que tuvieron sus predecesores en el mismo año. Digamos, nosotros tenemos 6 años de gobierno, de gobiernos presidenciales, y la popularidad que tiene el presidente, la figura del presidente es mucho mayor que la que tuvieron sus predecesores, ¿no? El más alto fue en los años 90 con Ernesto Zedillo Ponce de León y bueno, el más bajo fue la anterior administración con el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que generalmente los presidentes, la encuesta nacional de confianza del consumidor la ven como qué tan populares están siendo sus administraciones hasta este punto. Y lo que estamos viendo es que en el caso mexicano, les digo, hay una disociación muy clara de la figura del presidente frente al trabajo o los resultados que está teniendo el presidente en la economía. Hay 3 etapas en el caso mexicano, generalmente para los presidentes, donde tienen muy buena aceptación al principio, que se le llama la etapa de luna de miel o honeymoon. Luego tenemos la caída de la popularidad de las administraciones, que algunas son muy pronunciadas, como pueden ver el caso del expresidente Enrique Peña Nieto. Y luego tenemos la parte del inicio del periodo electoral, ¿no? Que ya el próximo año comienza en el caso de nuestro país. Entonces, donde normalmente el presidente sube su imagen. Entonces, como conclusión que me gustaría dejarles, bueno, que el perfil de los economistas 2.0 refleja de alguna forma pues, la idiosincrasia de nuestra cultura, de los mexicanos, en cuanto a que el discurso polarizado no es muy atractivo para tener una mayor influencia, al menos en el caso mexicano. Otro es que, otro aspecto es que sí, está, como bien mencionó Juan Carlos, está dominado esta área por varones de alrededor de 60 años, personas muy preparadas, pero que han sabido comunicar sus ideas de una forma muy sencilla, muy simple. Y otro aspecto importante es que a pesar de que la opinión pública mexicana encuentra que hay problemas en el programa económico del país, no lo asocia directamente al trabajo del presidente, curiosamente, sino, pues no sé, capaz que no sé, le dan muchas vueltas, como decimos acá, y al final, pues no,
hay una desconfianza en cuanto a cómo les va a ir o cómo nos va a ir como mexicanos en los próximos años, pero siguen teniendo esperanza en que el presidente va a hacer algo positivo para sacar adelante al país, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, los resultados, principales resultados de la investigación. Ojalá que sea de ayuda de alguna manera para aplicarse en el caso argentino o entender qué está ocurriendo en el caso argentino. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a David? Tenemos preguntas en el chat. No sé si puedes ver, David, el chat. Sí, estaba viendo, Laura ponía, ¿por qué es tan buena la percepción ciudadana de AMLO? ¿No? Bueno, esta es una apreciación muy subjetiva, pero Andrés Manuel López Obrador es un ciudadano que estuvo durante 18 años haciendo campaña política. En 2006, en las elecciones de 2006, le hicieron fraude, o él argumenta que le hicieron fraude y la ciudadanía creyó que hubo un fraude electoral. En 2012, de hecho, le fue bastante mal, que en comparación con el año 2006, pero fue muy crítico a las decisiones que tomaba el gobierno, ¿no? Cada decisión que tomó en ese tiempo el presidente Enrique Peña Nieto y que cayeron en, o se descubrió que hubo casos de corrupción, o que hubo nepotismo, o que hubo, por ejemplo, hubo el asesinato de 23 estudiantes disidentes en una área que se llama Guerrero, por donde está Acapulco, cerca de Acapulco. Bueno, la maquinaria, digamos, discursiva y la maquinaria, el activismo que se hacía en las calles hizo dar a entender a la población o convenció a la población que a México estaba peor que nunca, ¿no? Que la violencia estaba desatada debido al fraude electoral que hubo y el presidente que comenzó a gobernar en esa época comenzó esta idea de la guerra contra el narcotráfico. Posteriormente, con Enrique Peña Nieto se hizo a la idea que el país estaba en una corrupción profunda que no tenía fin y, digamos, los malos resultados y la pésima comunicación del gobierno permitió que la ciudadanía dijera, bueno, sí es cierto, estamos en el peor momento que ha vivido el país. No necesariamente fue así. De hecho, es curioso porque muchas personas del gabinete del actual presidente forman parte de esas administraciones o formaron parte de esas administraciones. Y sin embargo, en este caso a Andrés Manuel López Obrador nunca le encontraron pues algún caso de corrupción, encontraron que tenga más dinero que alguien común y corriente. Pues la gente dice, él es bueno, ¿no? Podrán sacarle muchas cosas, podrán atacarlo mucho, pero él es una persona buena y honesta, y eso nos es suficiente para creer en él. Yo creo que por eso ha sido la buena comunicación y que no le han encontrado nada después de casi 18 años de campaña. Bueno, muchas gracias, David. ¿Alguna pregunta? Acá tenemos varios comentarios más que preguntas. Es muy interesante lo que plantea en el comentario. Acá se dice más abajo. Hay un comentario donde dice que en Argentina ya se siente mucho más pro mercado y en Estados Unidos más pro Estado, ¿no? Sí, fíjate que hay una confusión, hay una diferencia terminológica. En Estados Unidos, el liberal es el que para nosotros es la izquierda. Entonces, hay que tener, cuando hicimos la búsqueda, teníamos que tener mucho cuidado con qué términos usamos, porque los términos que para nosotros acá identifican un promercado, por ahí allá es un proestado. De todas maneras, una de las, digamos, de los comentarios o críticas que nos hicieron, sobre todo cuando antes de publicar esto, Roberto Salinas, que fue uno de los que participaban, decía, che, pero este influencer para mí no es como lo catalogaron ustedes. Bueno, y pusimos en el trabajo de investigación, pusimos una aclaración que estas clasificaciones es en función a lo que nosotros vimos. De ninguna manera son taxativas ni pueden cambiar, es simplemente que nosotros hicimos un análisis en función de esto que estamos mostrando. ¿Sí? Obviamente que si vos te parás en Estados Unidos,
que es, como mencionó Carlos y como está en el índice, que es muy procapitalista, pro-mercado, ¿sí? Si vos te paras muy a la derecha, alguien que está a la izquierda de esos, para nosotros está a la derecha. Entonces, para alguien que está muy a la izquierda, por ahí ese que para Estados Unidos está a la izquierda, para vos es uno que está a la derecha. Pero es en términos comparativos para ellos, no para nosotros. Entonces, eso puede marcar también una diferencia importante. Pero lo que nosotros queríamos remarcar es que esto no es taxativo, no quiere decir que el que nosotros calificamos de centro para otro sea de centro, o que el que calificamos pro mercado para otro no sea pro Estado. Porque hay una zona gris muy amplia en el centro. Por ejemplo, vos fíjate, nosotros, como les dije, nosotros no hicimos un prejuicio y dijimos, porque de tal partido es pro mercado. No. La estadística están los tweets, está de qué hablaba y qué opinaba. Y en función de eso, que puede cambiar en el futuro, ¿sí? Esa es la categorización. Que a lo mejor vos decís, bueno, a lo mejor nosotros tratamos de sacar el término izquierda y derecha. Y lo tratamos de poner en términos de políticas públicas, pro Estado, pro mercado. Entonces, a lo mejor lo que nosotros clasificamos como pro mercado es una persona que algo pro mercado, pero está en el partido del otro lado. ¿Sí? Entonces, en función de lo que nosotros establecimos, dijimos, este habla más de esto y este habla más de aquello. Eso nosotros no lo queremos catalogar como de izquierda o de derecha o de un partido o de otro, simplemente hacemos o mostramos cuál es su opinión al respecto. ¿Sí? Pero ya de ninguna manera estamos, pues ya te digo, tuvimos que rever a muchos porque nos decían, no, ¿cómo pusiste pro mercado? Y bueno, revisamos, volvimos a revisar, le leímos 100 tweets, esta es lo que dijo. A lo mejor él dice una cosa y hace otra, pero nosotros leímos lo que él puso, lo que él escribió. Y esto está hecho en función de lo que escriben. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra? Obviamente que esto alguien había mencionado, bueno, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, el tiempo de análisis del que se extrajeron los datos no es un tiempo muy amplio. A lo mejor es justo en ese periodo analizado, la discusión estaba de determinados temas que vos decís, y no son tan claros si son pro mercado o... Pero bueno, fue el periodo. De todas maneras, el periodo no fue un periodo fijo, porque en función de la metodología de búsqueda, tenía que ver con la capacidad de los programas y de la API de Twitter de darte información. Entonces, si vos tenías una persona, por ejemplo, que escribe mucho, su periodo se acorta. ¿Por qué? Porque el volumen de información que la API de Twitter te da de esa persona es menor. Porque te da un volumen determinado, pero si el tipo escribe mucho en poco tiempo, entonces de esa persona le agarraste un periodo más chico. Y otra persona escribe muy poco y entonces el periodo era más largo. Pero lo bueno que es simultáneo para todos, por lo tanto, lo que afectó a uno, afectó a todos en ese periodo. Si era un periodo donde no había una discusión, un tema importante, bueno, no había un tema importante para nadie. Y si había un tema importante, lo era para todos. ¿Sí? Obviamente que, de nuevo, a lo mejor si vos lo planteás con otro tema, en otro periodo, puede dar diferencias. Pero la realidad es que cuando comparamos 2 años con diferencia de 2 años, y las cosas no variaron tanto. ¿Sí? Y otra aclaración que es importante, que hubo una excepción en la búsqueda de los 10 economistas que fue Estados Unidos. En Estados Unidos fue el único país que nosotros no hicimos la búsqueda, porque fue un país que se incorporó a último momento. O sea, nos pidieron que lo incorporáramos, ya habíamos hecho todo el trabajo, y entonces... ¿qué hicimos? No hicimos todo el mismo trabajo que para todos. El trabajo de búsqueda de los 10 más importantes. Tomamos un ranking ya hecho, ¿sí? De una publicación norteamericana que dijo, estos son los 10 más importantes. Tuvimos críticas por eso, pero nosotros lo aclaramos, ¿sí? Porque dijeron, che, no está tal tipo. Bueno, nosotros tomamos este ranking. ¿Sí? Ahora, para chequear esos rankings, una vez que nosotros los buscamos,
hubo un trabajo adicional, que sería, en el término muestral, la famosa bola de nieve, ¿sí? Donde nosotros dijimos, bueno, a nosotros nos dio que son estos 10. ¿Estamos seguros que son estos 10? Busquemos. Y entonces ahí también hubo otro trabajo adicional de búsqueda, porque Twitter te da la posibilidad de buscar quiénes son seguidores de ese tipo, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿quiénes son los que hablan del mismo tema y que hablan? Bien, y ahí empezamos a encontrar otros economistas que hablan de lo mismo, y dicen, bueno, a ver, apareció este economista, ¿cuántos seguidores tiene? Entonces nosotros hicimos escalones adicionales, no nos quedamos con lo que dio la API de Twitter, sino que dijimos, bueno, esto es lo que dio la API de Twitter, chequeemos si efectivamente estos son los más importantes. Y buscamos alrededor, varias capas alrededor, para ver si no aparecía alguien más relacionado con el mismo tema, con la misma persona. Y prácticamente no ocurrió en ningún caso, ¿sí? De buscar todos los que estaban relacionados, ¿sí? Y ya te digo, por ahí encontramos un economista y decía, uy, a este tiene el doble de seguidores. Empezábamos a revisar los tweets y no hablaba de economía. De hecho, hablaba de bancos, porque el tipo trabajaba en un banco, y entonces hablaba de lo suyo. Pero no hacía una discusión económica de temas macro. Pero bueno, surgieron varios temas pendientes para poder ampliar la investigación, que están ahí, relacionados con la correlación que hay entre mentalidad económica y cantidad de seguidores o cantidad de influencers de determinados temas, que bueno, están ahí picando para iniciar alguna otra investigación. ¿Alguna pregunta más? Y a Michel contestó. ¿Cómo? En el chat. Sí. Sí, obviamente que las idiosincrasias de cada país hacen que por ahí las percepciones respecto a izquierda, derecha, mercado o Estado no sean tan claras. Obviamente que los que hicimos esto, salvo David, que participó y nos dio su punto de vista de lo que sucede en México, nosotros hicimos esto de otros países claramente con una mentalidad argentina de la discusión y con una mentalidad argentina de lo que nosotros consideramos pro Estado y pro mercado, que obviamente, visto en otro país, puede cambiar. Estamos tratando, es un proyecto, estamos tratando de ampliar esta investigación a Europa, con la complicación de que en Europa ya no tenemos un solo idioma, sino que tenemos varios, y que estos giros idiomáticos, como mencionó bien David, ocurren en estos países. Entonces, no es solo hacer una traducción literal, sino que hay que conocer el slang de cada país para poder identificar perfectamente esas mentalidades y esas orientaciones económicas, ¿sí? ¿Y cuándo se puede extrapolar esto a las preferencias sociales, ¿no? Porque bueno, lo que dicen los influencers no necesariamente refleja su posición de que sea más pro o menos pro mercado. Por más que sean influencers, no puede, quizás no refleje las preferencias sociales. No, acá estamos redondos. Yo sé que no lo están haciendo, pero ¿cuál sería entonces la relación entre esas dos cosas? Yo me imagino que debe haber una correlación positiva entre la cantidad de gente que sigue a un determinado influencer, obviamente con su posición económica, con su mentalidad económica. Ahora, nosotros todavía, como dijimos, no estamos en condiciones de... La población de Twitter tampoco es representativa. Exacto. Si vos medís, precisamente Twitter es la que tiene menor volumen. O sea, mucho mayor volumen tiene Instagram, tiene YouTube. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que en esas otras redes, si bien son mucho más multitudinarias, en esas no se produce discusión. Son para otra cosa. A lo mejor voy a decir, bueno, está bien,
los prepotentes, los que se pelean son los menos. Y entonces estarías, bueno, eso es lo que nosotros estamos analizando. No queremos, pues nosotros en ningún momento dijimos, esto lo extrapolamos a toda la población, entonces, como hay más, es más, lo que mostramos es que precisamente los números nos dicen lo contrario. En los países, o sea, en los países donde tenés más influencers fuertes pro mercado, la mentalidad preponderante es pro Estado. Y la cantidad de seguidores la tienen, pese a que son menos, tienen más seguidores los de la opinión contraria. Twitter es el refugio del crítico. Exacto, bueno, esa es la conclusión. O sea, es una de las posibles conclusiones. Es como decir, mirá el ejemplo claro en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que nadie tiene duda que la mentalidad generalizada es pro mercado. Bien, pero ¿quiénes son los más activos discutiendo? Los que están en el otro lado. Entonces, mi interpretación, que no es la del paper, ni mucho menos, es que precisamente cuando vos tenés un orden establecido, la gente que está cómoda no es la que discute. ¿Quién es la que discute? La que no está cómoda con el sistema. En cierta medida eso responde a la inquietud de Ana, ¿no? Claro, tiene que ver con el contexto. En Estados Unidos nadie discute el capitalismo. Es un país capitalista. Bien, ¿quiénes no están conformes con eso? Los que opinan lo contrario. Entonces esos son los que están más activos. El resto está cómodo. ¿Qué va a discutir? Si yo estoy conforme con el país que tengo. ¿Sí? Entonces, Carlos no lo comentó, pero ¿se acuerdan cuando fueron los disturbios en Chile? En el año 2019. Bueno, cuando él hizo ese ranking de mentalidad económica, 2019, otro gobierno, por ahí mucha gente pensaba que Chile iba para otro lado. ¿Sí? Estaba creciendo en forma importante, una economía... Bueno, cuando se produjeron los disturbios en Chile, era como una novedad, como un país que supuestamente está andando bien, la economía está creciendo. ¿Qué pasó? Y ahí Carlos dijo, no, pero yo había medido esto, que la mentalidad económica de Chile, pese a su economía, la mentalidad generalizada en Chile no es de derecha, no es pro mercado, es al revés. Y eso también lo demuestra que quiénes son los más activos en Twitter en Chile, los pro mercado. Entonces, llamó la atención el hecho de que se produjeran esas revueltas en Chile, porque todo el mundo que no conocía Chile creía, Chile es un país pro mercado, está en una economía de libre comercio, está todo bien. ¿Cómo de repente se volvió loco? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, las revueltas reflejaron lo que decía el que la opinión generalizada no era pro mercado, la opinión generalizada era pro Estado. Bien. Un comentario, un librito de un periodista inglés que se llama The Madness of Crowds. No sé si quizás sirve para él, la locura de las masas, y él analiza la locura en Twitter, digamos, toda la agresividad, la griega. Es de 2019, ¿no? Pero, Interesante. yo leí una reseña, no leí todo, pero también se refiere a cómo Twitter interviene en la discusión, cancelando cuentas, serían otros factores. Sí, pero ninguna duda que todas estas redes ayudan mucho a imponer una opinión de estos influencers. A mí me pasó de encontrarme en Italia, en una pizzería, con un venezolano hace 3 años, y cuando me dijo, argentino, yo lo sigo a Milei, me dijo, venezolano,
en Italia. ¿En serio? Venezolano en Italia. Y sabía más de Milei que yo, hace 3 años. Antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. O sea que, para que te des una idea del impacto que tiene. Nosotros no pudimos medir, no pudimos segregar por país los seguidores de cada influencer. ¿Sí? Porque la API no nos, o sea, en general uno cuando abre una cuenta no pone de qué país es. Entonces era difícil poder hacer ese trabajo. Pero era una de las cosas que decíamos, bueno, ¿cuál es el impacto de cada uno de ellos por fuera de su comunidad? Eso era interesante, de hasta dónde llega. Y eso, bueno, ya digo, con problemas de datos que uno incluye cuando abre la cuenta, no lo pudimos hacer. O iba a ser muy sesgado porque la mayoría no pone de dónde es la cuenta. Pero ese es un trabajo interesante para ver hasta dónde llegan estos influencers, ya te digo. Estamos hablando de un venezolano en Italia. Que claramente lo seguía Milei. Eso para tener una idea del tremendo impacto que se genera con estas redes. Bueno, por mi lado, no tengo nada más. No sé si los que están ahí del otro lado quieren hacer alguna otra pregunta. David. ¿No? Laura, Ann. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber concurrido, haber participado. Gracias. Daniel, no sé si vos querés cerrar como... Saludos a David, agradecerle por la participación. Bien, David, muchísimas gracias. Acá te agradecen todos la participación y felicitaciones por el trabajo. Gracias, un gusto, de verdad. Muchas gracias, Carlos y Juan Carlos. Bueno, hasta luego a todos.